continuación diabetes mellitus, que vamos a tener varios videos de este tema. Como concepto, diabetes significa elevación permanente de la glucemia, porque puede faltar en forma absoluta la insulina en una falla de la secreción, o que falle la acción de la insulina en los tejidos periféricos teniendo una buena cantidad de insulina e insulina perfectamente sintetizada. Esto lleva a un trastorno global del metabolismo de glúcidos, lípidos y proteínas, lo que conlleva un daño secundario a múltiples órganos, que es lo que vamos a ir viendo. Los criterios diagnósticos son midiendo la glucemia en sangre, que propone la ADA desde el 2011, es glucemia en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por ciento, glucemia plasmática a las 2 horas de la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Si supera los 200 miligramos es diabetes, y aquí tenemos en detalle cómo se realiza. Síntomas clásicos de glucemia, de hiperglucemia, con una glucosa plasmática tomada en cualquier momento que supere los 200 miligramos por ciento, o si no, una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5%. Esto lo propuso desde el 2010. Respecto a factores epidemiológicos, sabemos que la hipertensión, la dermatosis y la diabetes más o menos comparten la misma epidemiología y los mismos factores de riesgo. La diabetes padecía casi el 2% de la población mundial, y el 10% de las personas mayores de 70 años tiene diabetes. Se estima que 370 millones para el 2030 tengan diabetes, y es poco frecuente en países orientales y sur de Europa con dietas mediterráneas. La diabetes tiene una clasificación extensa, compleja, dependiendo de la etiología. La diabetes tipo 1, donde falta la insulina, es de tipo autoinmune o no se conoce la causa, pero es muy rara esta. La diabetes tipo 2, hay una resistencia a la insulina o puede haber una disfunción en las células beta. Y después hay otros tipos especiales como defectos genéticos en el MODY, después ustedes lo ven bien a esto, diabetes mellitus gestacional o del embarazo, y diabetes secundaria, es decir, una lista de etiologías que pueden llevar a diabetes. La diabetes en el embarazo aparecen en pacientes que son en general obesas, en menores de 35 años tienen mala alimentación, que ingieren glucocorticoides o que tienen antecedentes familiares de diabetes. Ocurre en el 3 al 4% de los embarazos, alrededor de las 20 semanas comienza a aparecer, y produce enfermedad o mortalidad fetal y un riesgo aumentado para el desarrollo de la diabetes de la mama. La madre tiene niveles sanguíneos elevados de glucosa, que se lo pasa por vía transplacentaria al bebé, por supuesto, y le proporciona al bebé una cantidad enorme de glucosa, y el bebé, por supuesto, aumenta su tamaño y aumenta de peso. ¿Cuál es la fisiopatogenia? Una resistencia a la insulina, porque las hormonas del embarazo bloquean la acción de la insulina. La hiperglucemia produce obviamente hiperglucemia fetal, y esto da una respuesta anormal para aumentar la insulina, que hace absorber la glucosa en los tejidos fetales, y eso produce macrosomía. Pero también cursa con inmadurez pulmonar, por lo tanto el nene cuando nace puede tener membranas hialinas pulmonares e hipoglucemia al nacer, porque ya no tiene el aporte de de glucosa que le da la mamá, y sí niveles elevados de insulina. ¿Por qué aparece la diabetes tipo 1? ¿Cuál es la patogenia? Bueno, hay que considerar tres vías: una susceptibilidad genética, factores ambientales y factores autoinmunitarios. Los tres sumados producen una inflamación de los islotes de Langerhans y anticuerpos anticélulas beta. Por lo tanto, hay una disminución en los islotes de Langerhans de células beta. En cuanto a la susceptibilidad genética, el 95% de los diabéticos tipo 1 poseen estas alteraciones cromosómicas. Los factores ambientales pueden ser virus, químicos, toxinas de la dieta, especialmente de la leche de vaca, y factores autoinmunitarios que pueden aparecer en forma espontánea o con factores ambientales. Esta se ha visto que puede ser autoinmunitario porque
en el 15 al 20% de los casos poseen otras enfermedades autoinmunes, como Graves, enfermedad de Addison, tiroiditis, anemia perniciosa. Dentro de la patogenia de la diabetes tipo 2 consideramos factores genéticos y factores ambientales. Dentro de los factores genéticos hay múltiples laboratorios que estudian estos factores, pero lo que se encuentra más frecuentemente es una alteración en el brazo largo del cromosoma 10, que esto conlleva a una deficiencia en la secreción de insulina, por lo tanto no hay insulina, o si no hay una resistencia a la insulina para actuar en los tejidos periféricos porque se altera el receptor de la insulina o un sistema de señales dentro de las células receptoras de la insulina. Y dentro de los factores ambientales, la obesidad y el sedentarismo son los más tenidos en cuenta. Digamos que la patología de diabetes tipo 2 es la diabetes del adulto. En general, si los padres han sido diabéticos de adultos, es muy probable que con estos factores los descendientes puedan ser diabéticos cuando son adultos. Bueno, esto es un esquemita para que se acuerden de que diabetes es multifactorial. Intervienen factores cromosómicos, dietarios, el embarazo, la obesidad, antecedentes familiares, alimentación desde niños, autoanticuerpos, medicamentos, virus, factores autoinmunes, en fin, un montón de causas.